nacen de una realidad de lo que yo hablo, de lo que yo predico y de lo que yo vivo. Yo no puedo, o sea, predicar con mi vida algo que es contrario a lo que yo hago. No sé si me está entendiendo. O sea, yo no puedo decir al Señor sana, yo no puedo estar ahí no viviendo situaciones en mi vida que yo pueda llevarlas a un hecho de cuidar mi propio cuerpo. Tengo que hablar y tengo que predicar lo que vivo y tengo que vivir lo que yo predico. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el corazón de Esteban, mire, Esteban fue ungido como diálogo, como servidor en el capítulo 6 y en este capítulo 7 ya prácticamente está despidiéndose de la vida. Está entregando su vida al Señor por una causa y por una situación difícil, pero no importaba mucho lo que estaba pasando, sino lo que podía él decir en su corazón que verdaderamente Dios estaba haciendo. Y Dios había tomado a Esteban para que él pueda ser un representante de Jesús en esta tierra. Dios había tomado a Esteban para que Esteban sea un hombre firme en sus convicciones a pesar de todo lo que pudiese pasar a su alrededor. Yo te digo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero dijo, confíen que yo soy su paz. Jesucristo es nuestra paz. Jesús es mi paz. Puede el mundo estar en una guerra, pero si yo estoy en Jesús, Él es mi paz. Por eso dice la palabra que la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento, y guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Tú puedes estar pasando en medio de una guerra, pero yo te aseguro que Jesucristo, si está contigo, tú puedes tener paz. Y tú puedes delimitar un territorio donde Dios quiere construir en tu vida, en mi vida, un lugar seguro, un lugar firme. Entonces, eso nos falta en este tiempo. Porque si vemos todo lo que está pasando alrededor del mundo, ¿no? Están sonando los tambores de la guerra. Y Jesús dijo que esos eran los principios de dolores. En todo momento, se teme una tercera guerra mundial en estos tiempos porque los países están alarmados, están habiendo atentados, están habiendo muertes, hay guerras, hay situaciones, o otros países lanzan su poderío nuclear, su poderío, decir aquí, si nos atacan, nosotros somos mejores que ustedes y nosotros podemos destruir. Y todo eso está pasando en este momento en el mundo. Y Jesús ya dijo, cuidéis de guerras, de rumores de guerras, pero todavía no es. Porque el que menos, prestemos atención. Al final del mundo podemos compartir todo lo que ustedes quieran compartir. También no es fallar y yo también compartí un poquito. El Señor dice, no es en ti. Pero ahí sube nuestro corazón. Decimos, Señor, ya ven pronto, por favor, ven, no quiero pasar por esta situación. Y es verdad que tengamos que decir, porque el Espíritu de la esposa dice, ven. Pero todavía no es en ti. El Señor va a venir, ¿cierto? Viene mañana, viene pasado, viene en estos años. Pero ese día y la hora Él lo sabe. Mientras tanto, nosotros no podemos sucumbir ante esos rumores, ante esas cosas, porque el Señor dice todavía, tienes que estar firme, tienes que estar fuerte, tienes que predicar mi palabra, tienes que estar convencido de que soy yo en tu vida el que está haciendo esa obra. Así que en este tiempo, dice el Espíritu Santo, todavía está aquí. El Espíritu Santo
no ha sido quitado, todavía el Señor no ha venido. Y el día que Él venga, el Espíritu Santo será llevado juntamente con la iglesia. Y será más difícil creer. Es bien difícil. ¿Verdad? Uno cuando piensa en todas estas cosas de la palabra, se da cuenta que la palabra tiene un sentido práctico. Nos hace pensar de lo que va a pasar. Por favor, denle un codito, que está a su lado, y tenemos que pensar en lo que dice la palabra. Entonces, Esteban tenía esa convicción, tenía esa firmeza, porque ya el mensaje había sido predicado, el Señor Jesús había dicho las cosas que iban a pasar. O sea, ¿desde qué momento el pueblo del Señor está esperando que Él regrese? Desde el momento que el Señor ascendió a los cielos. Porque los tiempos de Dios son tiempos de Él. Para nosotros son años, son tiempos, pero para el Señor son los tiempos perfectos. Y desde ese día la iglesia, Dios le dijo, la iglesia tiene que estar preparada para todo. ¿Qué es mejor, estar preparados o estar despreparados? Estar preparados. Entonces, en este tiempo, mis amados, en este tiempo, es tiempo de vigilar, es tiempo de predicar, es tiempo ya de dejarnos de vivir esa vida que no le agrada al Señor y vivir la vida que le agrada a Él. Y estar preparado porque en cualquier momento, como dice la palabra, Maranata, el Señor viene pronto. Y viene por ti y viene por mí. Me tiene que encontrar listo. ¿Cuál era la esencia? Las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Las prudentes que tenían aceite. ¿Cómo está tu aceite? Pregúntale que está a tu lado. ¿Cómo está tu aceite? ¿Te falta aceite? ¿Estás pidiendo prestado aceite? ¿O tú estás siendo prudente para tener siempre? Porque el aceite simboliza la presencia del Señor en mi vida. Entonces, cuando yo soy un hombre o una mujer lleno del Espíritu de Dios, se hace la diferencia, porque la presencia del Señor está conmigo. La presencia del Señor está conmigo. Qué difícil es pensar en mi vida que Dios no está conmigo. No se nos puede pensar, mire Señor, me pasan tantas cosas, me pasan tantas situaciones, no tengo paz. Señor, no tengo la palabra revelada, no tengo nada en mi corazón. Señor, ¿será que me habrás dejado? ¿Será que ya no estás conmigo? ¿Será que yo estoy pasando estas situaciones en mi vida y no estoy teniendo paz en mi corazón? Y lo más difícil que a un hijo de Dios le puede pasar es creer que Dios te abandonó, que Dios te ha dejado. Pero ¿cuán lejos estamos de la realidad? Dios dice que nunca nos deja. Dios dice que nunca estaremos solos. Y el problema es siempre el mismo. Somos nosotros los que le dejamos. Quiero decirte con todo mi corazón, yo he encontrado paz en eso. Que cuando tú te veas a ti y no te ves desde la perspectiva de cómo Dios te ve, entonces estamos perdidos. Si yo me veo solamente en mi habilidad, si yo me veo solamente en aquello que yo puedo lograr para que mi vida tenga sentido, estoy perdido. Pero si yo me veo como Él me ve, como Él dice quién soy yo, como Él procede cuando determina quién está con Él,
Entonces, allí está la gran diferencia, porque nuestro punto de partida no somos nosotros, es Él. Él es el principio, Él es el que comenzó la buena obra en ti y en mí, y Él la va a terminar. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Desde que aquí está acostado, no sufras. ¿Por qué sufres? ¿Para qué estás afanado? Todo lo que tú vas a hacer está en sus manos. Todo lo que yo voy a lograr hacer está en Él. Si tengo que ir a Él. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, tú vas a hacer todas las cosas conforme está el modelo que viste. No tu propio modelo, no tu invento, no lo que tú has querido hacer, sino lo que tú viste en el tabernáculo. Ese es el modelo y eso es lo que tú tienes que seguir. Y punto. Se acabó. ¿Para quién más? Él es el autor y consumador de mi fe. Mi vida solamente tiene sentido cuando parto de Él. Cuando yo escucho, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, yo te amo con amor eterno. Nada me separará, nada te separará de mí. De mi mano tú estarás. Y si tú estás conmigo y vences conmigo en mi trono, te sentarás. ¿Eh? ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Dile que está a tu costado. El Señor nos está hablando. Nos está hablando. Porque el punto de partida siempre es Él. Y Esteban sabía. Mire, cuando usted lee todo este capítulo 7, se encuentra a un hombre decidido, a un creyente, alguien que no titubea de lo que es verdad. Porque Dios dijo, porque Dios prometió, porque Dios dio, porque Dios es el que hizo, el que abrió, el que formó, el que hizo todas las cosas. Dios es el punto de partida. Él es el principio y el fin de mi vida. Y cuando Esteban declara la palabra, lo declara delante de la congregación del Señor, delante de los ancianos, del sumo sacerdote. Porque yo quiero decirle, la palabra está para el pueblo del Señor. La palabra está para sus hijos. Y para que sus hijos podamos decir, sí, Señor, yo creo que tú estás trayendo sobre mi vida esta palabra para traer libertad, para traer una bendición, para que mi vida esté mucho más segura. Pero por encima de todo ello, el pueblo del Señor, la iglesia, en ese momento, el sumo sacerdote y los hombres que, entre comillas, entendían la palabra, ¿qué hicieron? Endurecieron su corazón. No quisieron oír la palabra. No quisieron guardar el principio. Porque suceden dos cosas cuando tú vienes a la casa del Señor. Un día me ponía a pensar, Señor, ¿qué es tan importante todos los domingos en la mañana? ¿Acaso vienen a ver al pastor o la pastora, a los hermanos que viven la alabanza o a tu hermano que está? ¿Quién es el protagonista principal de este proyecto? ¿Por qué venimos? Y la respuesta es, todo lo vas a hacer. Es Jesús, es el Señor que habita en su casa y al cual podemos nosotros disfrutar de su presencia, como lo vio Esteban. Y se vio a los cielos y miró al Padre sentado en su gloria y a su Hijo a su diestra. Y dice la palabra que también, si nosotros tenemos ese sentir, nosotros también estamos sentados juntamente con Cristo en lugares espirituales. Amén. Entonces, ¿cuántos se sienten importantes en este lugar? Amén. ¿Saben por qué? Porque le damos el lugar que se merece al Señor. Porque le decimos, Señor, aquí tú estás.
Es cierto, como decía Esteban, y decía la palabra, no es, este es un lugar construido por manos de hombres, pero aún así, como está conforme al modelo, porque nosotros seguimos a Jesús, porque nosotros queremos glorificar a Jesús, entonces porque Él es nuestro modelo, entonces Dios trae su presencia y se glorifica, y Dios es bendito por todas las generaciones, y Él trae esa bendición sobre nuestra vida. ¿Cuántos podemos decir amén? Entonces, ese es el motivo de venir a su casa todos los domingos. No porque hay un rico almuerzo, o no porque el pastor va a predicar más o menos, o porque la pastora va a dirigir alabanza, o los hermanos van a hacer esto, los hermanos, o te vas a encontrar con tu hermano, tu amigo, tu yuta. Él es. Él es el motivo de nuestra reunión. Es encontrarnos con Él. Por eso es que se produce esa expectativa. Pero cuando no hay esta expectativa, que yo voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? No, estoy aburrido. Por eso dice la palabra, dice el Espíritu a las iglesias, el que oyere y entendiere la palabra, ese habitará conmigo. Estamos en ese tiempo, porque así como estos hombres cerraron, cuando usted lee estos pasajes, cierran su oído para no escuchar. Dios nos libre de cerrar nuestros oídos. Dios nos libre de cerrar nuestro corazón a no entender el propósito de Dios. Cuando nosotros sabemos y entendemos, entonces le hemos dicho al reino de las tinieblas, reino de las tinieblas, nunca más te vamos a servir. Nunca más vamos a caminar en tus caminos. Porque de algo que nos tenemos que cuidar en este tiempo es de la idolatría camuflada. ¿Saben cuál es la idolatría camuflada? Más importante es todo lo que está alrededor que el Señor. No, Señor, que tengo que estudiar, no, Señor, que tengo que trabajar, no, Señor, que tengo que hacer esto. Esa es idolatría camuflada. Cuando Dios es importante, ya nada es importante. Cuando Él es primero, Él ya no es último. Él es el principio de todo. Entonces, ¿qué es lo que produce expectativa en tu corazón para venir a la casa del Señor? ¿Cuál es la expectativa? ¿Quieres encontrarte con quién? ¿Con una persona física o quieres encontrarte con el Rey del Universo, con el Señor de señores, con aquel que lo hace todo? ¿Con quién quieres encontrarte tú? Yo quiero encontrarme con el Señor. Quiero encontrarme con Él. Quiero que Él haga esa obra en mi vida. Porque el Señor es poderoso. Quiero que vayamos a un par de pasajes antes de terminar. Dice el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Lea conmigo, por favor. Libro de Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24. Hola, muchacho. ¿Cómo estás? Listo. Dice así, Jeremías 9, del 23 al 24. Mire qué dice la palabra del Señor así. Dice, así dijo Jehová, no se alabe, dice, el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice, sabiduría, valentía, riqueza. Pero, o más, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová, que debemos alabarnos en qué? En entender y conocer. ¿Qué es esa pregunta? A mí nadie me entiende.
¿Has hecho esa pregunta? A ver, ¿quién que está a tu lado? Si me entendieras, si me comprendieras, si me conocieras, ¿quién soy yo? Si conocieras mi corazón, si no me juzgases por las apariencias. Y desde aquí es donde comienza el principio de la sabiduría de Dios. Entender y conocer. Todo parte desde que yo entiendo a Dios. Todo parte de que yo comience a conocer quién es Él. Porque algunos pensamos que Dios es malo, que Dios es injusto, que Dios no me ama, que Dios no tiene nada para mí. Es camuflado. No se lo decimos con nuestras palabras, pero se lo decimos con nuestras acciones. ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones y las formas? Pero si partimos, como dicen, gloríese toda persona, alábese toda persona en el entender y conocer. Cuando yo entiendo quién es mi Padre, cuando yo entiendo que Dios es amor, misericordia, justicia, verdad, equidad, rectitud, todos mis conceptos caen por tierra. Porque Él es justo, porque Él es verdadero, porque no hay sombra de evaluación, no hay tiniebla, no hay defecto en el Señor. El mundo hoy en día dice, yo no creo en Dios porque ¿cómo un Dios tan amoroso puede permitir que niños mueran o que mujeres mueran o que las personas, o sea, todo partiendo del hombre? Pero cuando yo parto de quién es Él, quién es Dios, que lo hizo todo perfecto, que es un Padre amoroso. O sea, esa es una mente brillante. No todos pueden pensar así. Es la mente de Dios, la mente que Jesús dijo. Vosotros tienen la mente de Cristo. Porque comienzo a partir de lo que Dios es. De quién es mi Padre, que Él vino por mí. Él tomó, el Padre Eterno, tomó el lugar que yo tenía que tomar para ir a morir en la cruz. Él tomó mi lugar. Él me dijo, hazte un lado, yo soy, yo estoy aquí. Él tomó mi lugar, Él hizo de mí su hijo, su hija. Él me dio sentido, Él me enseñó a amar, porque Él me perdonó. Pasó por alto todas las cosas. Entonces, yo quiero que le conozcamos, amigo. Conozcamos al Señor, iglesia, al Señor, conozcamos quienes, inventamos, sumerjamos, entremos adentro, como le decía el Señor Jesús a Pedro, Pedro, hágate adentro, métete adentro, métete, como David dijo, Señor, o sea, métete en la roca, ahí profundo, métete en la roca, nada te va a tocar ahí, pero entra, conócete, entra más profundo, fortalece, que David decía, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y dice, será levantado. Entonces, este es tiempo, no para debilitarnos. Este es tiempo para hacernos fuertes, para ejercitar. Enseñen, por favor, sus músculos espirituales, ¿no? Porque con este viento fuerte, hasta el viento te puede soplar y te puedes caer. Pero necesitamos firmeza. Necesitamos estar bien parados.
porque lo que viene es más difícil. Los tiempos son peligrosos. ¿Son peligrosos o no son peligrosos? Entonces no hay lugar para débiles en el pueblo del Señor, sino para fuertes. Ahí está. No se preocupen. Hay nomás. Y al final levantamos todo. No se ha roto nada. Solo se ha caído. Date cuenta que eso puede ser una imagen espiritual de que así puede estar tu vida si no estás fuerte. El aire te puede botar y te puedes caer. Hay que interpretar las cosas que Dios nos dice. Dios usa muchas cosas para vernos. Miren, entonces Esteban, o sea, él hablaba con autoridad. Él hablaba con esa firmeza. Una de las cosas que yo entiendo cuando alguien es lleno del poder del Espíritu Santo, tiene poder, sabe lo que hace, tiene autoridad, no hay temor, sabe lo que Dios está haciendo en tu vida. Conoces el tiempo de Dios, conoces el llamado de Dios para tu vida, conoces el proyecto de Dios y los planes del Señor, conoces y sabes que aquello que Dios va a hacer en tu vida, aquello que Dios va a hacer en tu vida te va a fortalecer, y aquello que tú puedas hacer saliendo de sus planes, eso te va a debilitar. Conoces el reino de las tinieblas y sabes lo que el reino de las tinieblas puede hacer para hacerte caer. ¿Hay un reino de las tinieblas? Lo hay. Y ese reino de las tinieblas es más evidente cuando tú estás más fuerte en el Señor. No es cuando estás más débil en el Señor, no. Es cuando estás más fuerte en el Señor, el reino de las tinieblas es más terrible. Y ese reino nos ataca. Por eso dice aquí que ellos vendían idolatría al reino de los cielos, al ejército de los cielos. ¿Sabe cuál es ese ejército de los cielos? Los ángeles caídos, los demonios, los principados, las potestades, que están maquinando contra todo para hacer que el reino de Dios no se establezca en esta tierra. Y ahí están todas aquellas personas que no profesan la fe y van en contra de los principios de los hijos de Dios. Pero Dios nos ha dicho que tenemos que estar fuertes. Dile que está a tu lado. Y tienes que estar fuerte. Tienes que ser lleno del poder. Entonces, conoces y tienes conciencia del poder del reino de las tinieblas. Y cómo puedes entrar en ese reino si te debilitas por la idolatría. Sabes que no debes consentir en tu corazón nada que paralice, ni endurezca, ni tu corazón ni tus oídos se ensucien. Que tu corazón esté abierto para que la obra del Espíritu siga trayendo convicción de pecado, justicia y juicio. Porque Esteban sabía que la presencia de Dios estaba en él. Esto quizás no te vaya a gustar, pero un hombre lleno y una mujer llena del Espíritu Santo recibe los azotes de esta vida, pero aún así invoca al Señor y dice: Señor, haz tu obra en mi vida. Esteban se humilló. Esteban pidió perdón, o perdonó, en otras palabras, a estos hombres que estaban haciendo. ¿Tú estás preparado? Si te toca partir con el Señor, él todavía no ha venido. ¿Estás preparado? Pregúntale que está a tu lado. ¿Estás preparado? Si todavía no ha venido el Señor, ¿estás preparado para partir? ¿Sabe? Esteban estaba preparado para partir. Por eso dicen que al final terminó su carrera. Dice, pero no le tomes en cuenta, Señor, tus pecados y vive. Ve conmigo, por favor, para terminar esa parte. Versículo 58, capítulo 7. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas al pie de un joven que se llamaba Saulo. Dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, partió. Durmió. Terminó su carrera. Mis amados, la palabra dice que la ciencia se va a aumentar. Daniel capítulo 12, versículo 4, dice sí, y es lo que está pasando. Pero la palabra dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. O sea, quiere decir que los hijos de Dios en este tiempo van a saber lo que tienen que hacer. Van a tener convicción de lo que están haciendo. Porque no hay nada más terrible en nuestra vida que no vivir los principios. Y que no tener convicción y no saber que el Espíritu Santo está ministrando nuestra vida, nuestro corazón en este tiempo para decirnos, yo estoy contigo. Tú eres mi hijo, yo no te he dejado solo, tú no estás solo. Y ese es el objetivo. ¿Cuántos decimos? Entonces, ¿cuánto vamos a fortalecernos en el Señor? ¿Cuánto vamos a decir, Señor, continúa haciendo la obra de mi vida? ¿Cuánto vamos a decir, Señor, quita mi debilidad, hazme fuerte, hazme firme? Yo necesito de Dios. Entonces, si tú eres esa persona, entonces ponte de pie con autoridad y Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida.